La unidad 4 de la asignatura se titula La proposición. El tema de la proposición está dividida en dos partes para poder facilitar la comprensión del mismo. Y en la lección 1 vamos a ver la definición de proposición y vamos a identificar una proposición comparando con otros elementos que son semejantes. Para poder identificar una proposición, primero hay que entender las funciones del lenguaje. El lenguaje las funciones del lenguaje se clasifican generalmente en tres. Primero, la función expresiva, que es cuando manifestamos o expresamos algunas cosas que sentimos, nuestro estado de ánimo, etc. Y que utilizamos en ejemplos como es magnífico para admirar algo, cómo nos divertimos para poder expresar ese sentimiento de alegría de haberse divertido. Otra función es la función prescriptiva. La función prescriptiva es cuando esperamos o emitimos una orden o esperamos una conducta con lo que estamos diciendo en este caso. Por ejemplo, no debes mentir, es una prescripción, es una orden. ¿Me encuentra mejor, doctor? En este caso la pregunta cumple la función prescriptiva porque estamos solicitando una información al doctor. Y por último, en tercer lugar, la función informativa. El lenguaje cumple la función informativa cuando transmitimos una información, cuando estamos negando o afirmando de que algo ocurre. En este caso, tenemos como ejemplo, hubo dos grandes guerras mundiales. Cuando el lenguaje cumple la función informativa, entonces estamos emitiendo una proposición. Para poder identificar mejor una proposición, decimos que una proposición es una sucesión de palabras de la cual tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso. Y tenemos aquí varios ejemplos de sucesiones de palabras. Todas estas son oraciones, son sucesiones de palabras. Algunas son proposiciones y otras no. Es decir, una oración nunca es sinónimo de proposición. Es proposición si tiene sentido decir de que es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo el sol es un cuadrúpedo, entonces tiene sentido decir de que esta proposición es falsa. La luna está hecha de queso verde, entonces tiene sentido decir de que esta proposición es verdadera. Si yo digo 4 más 5 es igual a 9, entonces tiene mucho sentido que yo diga de que esto es verdadero o falso, ¿verdad? Si yo digo, ¿qué hora es? Esta es una pregunta y no tiene ningún sentido que yo diga de que es verdadero o que es falso, porque no estamos ni afirmando ni negando nada. Beethoven nació en Bonn, es una proposición, en este caso podemos decir fácilmente de que es verdadero o es falso. Guarden silencio no es una proposición, porque yo no puedo decir por guarden silencio de que sea una afirmación o una negación, ya que es una orden. Diógenes fue un griego, es una proposición porque puedo decir fácilmente de que es verdadero o de que es falso. Mañana vengan a la clase no es una proposición porque no tiene sentido decir de que sea verdadero o de que sea falso. Nadie está aquí sin saber geometría, sí es una proposición porque yo puedo decir fácilmente de que esto es verdadero o de que esto es falso. Entonces, para poder identificar cuáles son proposiciones o no, primero tenemos que ver qué función cumple como expresión lingüística. Si cumple la función informativa y tiene sentido de que digamos de esa sucesión de palabras de que es verdadero o falso, entonces es una proposición. En este caso, los ejercicios que vamos a hacer nos ayudarán a identificarlos. El primer ejercicio nos dice, indica qué funciones cumplen las siguientes expresiones lingüísticas y señalar las que son proposiciones. Y aquí tengo el primero, el segundo y la tercera sucesión de palabras. El primero dice, quisiera que me ayudaras a mover este mueble, por favor. En este caso, el lenguaje está cumpliendo una función directiva, por lo tanto, no es una proposición. El tercero nos dice 5 más 5 es igual a 10. En este caso, el lenguaje está cumpliendo una función informativa
tiene sentido de que digamos de que esto es verdadero, por lo tanto es una proposición. En el caso del segundo dice, debes cumplir con lo prometido. Está cumpliendo una función directiva al igual que el primero y no es una proposición. El segundo ejercicio nos pide distinguir en los siguientes textos las distintas funciones que cumplen sus oraciones. El primer texto nos dice así: ven aquí, ¿cómo has podido entrar sin que te oyera? La puerta debió estar abierta. La primera oración es ven aquí y cumple la función prescriptiva porque se espera una conducta del oyente. La segunda oración, ¿cómo has podido entrar sin que te oyera? Está cumpliendo una función prescriptiva también porque se requiere una respuesta del oyente. Y la tercera oración, la puerta debió estar abierta, está cumpliendo una función informativa pues le estamos transmitiendo un dato al oyente. En base a este modelo, entonces, hay que resolver los demás ejercicios.